Psicomás. Revisa tu agenda y toma una hora para sacar la mejor versión de ti mismo. Psicomás, con el psicólogo Sergio Santander. El programa que descubre los rincones inexplorados de la psiquis y el alma del ser humano. Todos los lunes a las 16 horas, solo por bolradio.cl. VillJack es formulado para atender las necesidades nutricionales de su perro, con un sabor a pollo fresco que les encanta. VillJack, alimentando generaciones con nutrición excepcional por 75 años. Síguenos en Instagram como VillJack_Chile. VillJack, perfectamente preparado de nuestra familia a la tuya. Pero apenas llegue yo te los envío, no te preocupes, ¿ok? Ay, no falta un día en que se le olvide algo. Deja su cepillo de dientes, su cartera o hasta su licencia de conducir. Pero ella fue más inteligente. Ella decidió darme Senilpet. Senilpet Cerebral. Mejor vida para tu mascota. Producto nutricional para prevenir y mejorar el envejecimiento cerebral de tu mascota. Rosen ha creado Petits, la nueva línea de camitas para tu mascota con toda la tecnología, comodidad y calidad Rosen de siempre. Rosen Petits. Ellos también sueñan. Botica Veterinaria, empresa familiar comprometida con el cuidado de tus mascotas. En Botica Veterinaria nos dedicamos al suministro de productos veterinarios innovadores y exclusivos para el bienestar de toda la familia. Botica Veterinaria, al cuidado de tu mascota. Comienza un programa de conversación para aprender sobre el mundo animal. Una oportunidad de reflexionar sobre la tenencia responsable del vínculo humano-animal y el bienestar bajo el concepto de una sola salud. Una oportunidad de reflexionar sobre la tenencia responsable, el vínculo humano-animal y el bienestar bajo el concepto de una sola salud, donde la salud de las personas, los animales y el medio ambiente se conjugan en una sola. Acompáñanos y animalízate junto a nosotros. En Vol Radio comienza el programa Animalízate con Gonzalo Chávez, donde cada semana conversaremos junto a un invitado temas interesantes sobre mascotas. No te olvides, animalizarse hace bien. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente y como cada semana animalizándonos junto a ustedes, entregando algunas recomendaciones, armonizando conceptos, educando a la población con respecto a temáticas que para nosotros son de absoluta relevancia, como son la tenencia responsable, el vínculo humano-animal y el bienestar animal. Pero esta semana vamos a tener un cambio radical en el tema que vamos a abordar el día de hoy. No les voy a decir que adivinen, porque probablemente no van a adivinar de qué vamos a hablar el día de hoy, a menos que hayan visto nuestra propaganda en redes sociales. Pero el tema es súper interesante, sumamente entretenido. Es un tema XXL. En realidad vamos a hablar de animales que son, ¿cierto?, de los mamíferos más grandes, que podemos encontrar en nuestro país y que no están precisamente en la tierra, sino que se encuentran en el mar. Vamos a hablar de los grandes mamíferos marinos, de cetáceos y algunas aves costeras también, que lamentablemente muchas de ellas, y por efecto del ser humano y del crecimiento de la población, a veces por malos manejos, están muchos de ellos en un estado de conservación de riesgo. Así es que para eso, y ya se los voy a presentar, tenemos un invitado, ¿cierto?, sumamente especialista en esta área, que nos va a aclarar muchas dudas que nosotros tenemos al respecto y por sobre todo nos va a dar una gran cantidad de consejos como para poder relacionarnos de una manera mucho más respetuosa con la fauna silvestre de nuestro país. Pero antes de presentarlo, quiero mandar un muy cariñoso y afectuoso saludo a todos quienes nos observan cada semana, que nos mandan mensajes, que nos hacen preguntas por las distintas plataformas. Recuerden ustedes que pueden observar este capítulo y todos los anteriores por nuestras redes sociales. Principalmente puede ser por YouTube, puede ser por Facebook, por la página web www.volradio.cl, puede ser por Twitch, por Spotify, por CarPlay, Android Play y otros más. Así que no se olviden, por On Demand pueden revisar todos nuestros programas, Animalízate y todos los otros programas de Vol Radio. Mandamos un cariñoso saludo también a todas las organizaciones no gubernamentales y fundaciones que se preocupan día a día de proteger nuestra biodiversidad, de capacitar a la población,
de realizar investigación de manera absolutamente muchas veces autónoma o en conjunto con algunas universidades, como la que vamos a conocer también hoy día, Pantalaza, a la que pertenece nuestro invitado. Hoy día nos encontramos con el doctor Frederick Toro Cortés. Frederick es médico veterinario de la Universidad Santo Tomás, es doctor en Medicina de la Conservación de la Universidad Andrés Bello, está dedicado a la investigación en mamíferos marinos, enfocado principalmente en el estudio de conservación y salud poblacional en estas especies. Además, es miembro fundador de la ONG Pantalaza, donde se desempeña como director científico y es parte del Comité de Varamientos y Mortalidades Masivas de la Asociación de Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre. Miren, tremendo currículum, y la verdad es que yo creo que es importante también, yo creo que ni se imaginaban que existían estos organismos, ¿cierto? Que existe una, a ver cómo lo dije, Comité de Varamientos y Mortalidad Masiva de la Asociación de Médicos Veterinarios, que trabajan, ya nos vas a contar tú después también, con algunos organismos del Estado, ¿cierto? Sí. Como por ejemplo Cernapesca, me imagino. Bien, Frederick, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Yo sé que estás con hartas actividades también, estamos en verano, ¿cierto? Estamos en verano y tenemos que aprovechar de vincularnos y de observar fauna silvestre, salimos de vacaciones, estamos más expuestos, ¿cierto?, a tener algún tipo de contacto con animales. Cuéntanos, por favor, nosotros siempre asociamos la presencia de ballenas a las zonas más extremas. A veces uno se imagina ballenas en la Antártica o en el Ártico, y sin embargo es muy común y mucho más habitual de lo que uno se imaginaría, que aquí mismo en la zona central podemos ver también cetáceos. Bienvenido, Frederick, cuéntanos. Hola, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Exactamente, las ballenas, vamos a hablar principalmente de las ballenas, son animales migratorios. Ya sus ciclos de vida se divide en 3, básicamente, que es cuando se reproducen. Ya eso pasa en las zonas tropicales, que es en el invierno nuestro. La época de migración entre las temporadas, y la época de alimentación, que es ahora en verano en nuestras costas y en la Antártica. La mayor concentración de ballenas en verano se encuentra en la Antártica, pero Chile tiene las características oceanográficas que hacen algunos puntos muy productivos, con mucho nutriente, mucho alimento, y eso hace que también Chile sea un sitio muy importante de concentración de ballenas. Y también hay algunas especies particulares que uno las puede ver incluso durante todo el año. Oye, y cuando tú dices que Chile es una zona relevante, ¿cierto?, tanto para la alimentación como para la reproducción, ¿eso es básicamente por la disponibilidad de alimento o por la temperatura de las aguas o porque hay menos tráfico de marítimo, por ejemplo? ¿Cuáles serán las razones? Las razones de por qué Chile es tan importante para la alimentación, aunque hay algunas especies que se pueden reproducir acá, es porque aquí pasan varias corrientes. Bueno, la principal es la corriente Humboldt, que es una corriente que nace cerca de Chiloé y viaja hacia el norte, y esta corriente hace que existan puntos que se llaman puntos de surgencia. ¿En qué consiste eso? Son movimientos de agua desde el fondo. En el fondo hay menor temperatura, hay más oxígeno, hay más fósforo y nitrógeno, ciertos elementos que fertilizan el ecosistema marino. Entonces estas son corrientes que van desde el fondo hacia arriba. Entonces aflora todo ese sistema, y eso genera que aumente los nutrientes, aumente los protozoos, los fitoflagelados, que son unos organismos que hacen fotosíntesis en el mar. Y que son alimentos en el fondo. Y esa es la base de la productividad, y en base a ese aumento de esa productividad empiezan a llegar muchas especies. Oye, ¿y cuántas especies hay acá? ¿O cuántas especies se tiene registro que transitan por las costas chilenas? En Chile tenemos 8 especies de ballenas, y cerca de 19 especies de delfines, sin contar otros grupos como cachalotes, sifios, que son un grupo de cetáceos muy raros, marsopas. Entonces tenemos... ¿Los cachalotes no son ballenas? No son ballenas. Ah, mira, espera, ahí, ojo, pongan música de atención. El cachalote no es ballena. ¿Qué es el cachalote? Es que está el grupo de los cetáceos, el gran grupo de los cetáceos, y dentro del grupo se dividen en 2 subgrupos muy importantes. Los misticetos, que son los que tienen barbas, esas son las ballenas. De hecho, ballena viene de barba. Por donde filtran. Sí, que es
tienen un elemento para alimentarse que son las barbas, por eso ballenas. Y el otro grupo son los odontocetos, que no tienen barbas, tienen dientes. Como las orcas, por ejemplo. Los cachalotes tienen dientes, por lo tanto son odontocetos. Perfecto. Si hacemos un árbol filogenético o familiar de ellos, podemos ver que los cachalotes sí son los más, dentro de todos los odontocetos, los que tienen dientes, son los que más se parecen a las ballenas. Claro, y en el fondo uno, así coloquialmente, uno les dice ballenas a todos. Porque uno dice, claro, las ballenas asesinas, que vamos a decir si serán asesinas o no, pero en términos más o menos correctos uno dice ballena asesina, y en el fondo estamos diciendo no es una ballena, sino que es un... Es un delfín. Es un delfín, bueno. Es un delfín. Era pésimo ejemplo, entonces. Sí. Bueno, hay gente que le gusta, sabe todo el tecnicismo de que es un delfín, igual le dice ballena asesina porque es más imponente el nombre. Ay, es un delfín. Es el delfín más grande de todos. Ya, a ver, y volviendo hacia atrás, nosotros tenemos estas 8 especies de ballenas. 8 especies de ballenas. Y esas 8 ballenas, esas 8 especies, perdón, ellos están en ciertas épocas del año, o hay alguna que esté durante todo el año. Mira, la mayoría de las especies son migratorias, pero algunas tienen diferentes timing en las migraciones. ¿Ya? Por ejemplo, la ballena franca se reproduce en aguas más frías, ¿ya? Y en Chile, lamentablemente, en todo Chile y Perú, los cazaron mucho, entonces quedan muy pocas. Y si no hubiera existido esa cacería masiva, probablemente veríamos muchas ballenas francas en invierno, en agosto. De hecho, en agosto del año pasado se vio una ballena franca en las costas de Reñaca, Concón. Sí, claro. Por varios días. Exacto. Y hubo también avistamiento que fue súper bullado y salió en las noticias y por redes sociales de ballenas asesinas u orcas que en realidad son delfines. Sí. ¿Cierto? Sí, de hecho esas orcas estaban cazando lobos porque estaban cerca de la lobería de Montemar. Exacto. Estaban muy cerca, probablemente estaban buscando alimento. Oye, a todo esto, Nico, si puedes poner algunas imágenes del Instagram de la ONG Pantalaza. A lo mejor ahí podemos ver también algunas imágenes para quienes nos estén viendo a través de YouTube, a los que nos están oyendo a través de CarPlay, Spotify. También les contamos que en esta cuenta de Instagram pueden observar imágenes de distintas especies, las actividades que organiza la Fundación de Educación. Ahí estamos viendo en colegios, por ejemplo, charlas en universidades. El doctor Frederic Toro también es docente de la Universidad Santo Tomás en la sede de Viña del Mar, donde realiza una parte importante de su investigación. Ahí está, por cierto, ahí estás tú, Frederic. Sí, hay una sociedad de expertos en Latinoamérica y ahí nos fuimos a exponer. El año pasado fue en Brasil. Bueno, se juntan todos los expertos de Latinoamérica y exponen sus trabajos. Y estas especies, en el fondo, de cetáceos, pensemos ahora. ¿Y ahí que estamos viendo, perdón? Una ballena joroba saltando. Esa conducta del salto que uno a veces, que a la gente le gusta mucho verlo, ¿cierto? Ya cuando uno ve imágenes la gente aplaude, grita, saca fotos. Esa conducta, ¿qué representa? ¿Cuál es el sentido del salto de la ballena? Tiene muchas interpretaciones, de hecho no es muy seguro. Depende mucho del contexto, de la especie, de la edad. Porque, por ejemplo, las ballenas jorobadas en zona de reproducción, que es, no sé, Ecuador, Colombia, el norte de Perú, saltan hasta 7 veces más que en zonas de alimentación que son Chile. 7 veces más en frecuencia. En frecuencia, sí. Si se hizo el estudio ya hay diferencia. Entonces, pues, al parecer sería como un display de los machos para demostrar que son fuertes para que las hembras lo elijan. Como parte del cortejo. Sí. Bueno, habrá que ponerse a saltar entonces, cuando uno se tira a la cama. Sí, es como una señal de que soy fuerte, puedo hacer esto, porque saltar con ese cuerpo, no sé si alguien ha intentado saltar en el agua. O sea, me imagino, claro. Y estamos hablando de... ¿Sabemos cuántas toneladas puede llegar una ballena jorobada? 30 o 40 toneladas. Imagínate. ¿Y qué estamos viendo ahí? Una barba, ¿o no? Una barba, sí, que es, básicamente por eso se llaman ballenas. Esa es la barba que es hecha de queratina, como el pelo de la uña, y están todas en la maxila. Y básicamente como que los animales filtran, tienen un número específico por especie y filtran el alimento. Ya, bueno, y volvemos entonces a estas especies de cetáceos en nuestro país. ¿En qué estado de conservación de riesgo se encuentran? Bueno, varía mucho entre las especies porque para la época de la bayanería nuevamente se cazaron muchas especies. De las que más se cazaron, la ballena azul, la franca, la jorobada, la ballena fin, la ballena sei, cachalote. Las otras especies eran más chiquititas, más difíciles de cazar, entonces no las cazaron tanto. ¿Y las cazaban por alimento?
Por todo. Es que para la ballena se puede, la grasa, el hueso, todo se puede ocupar. Hasta el día de hoy. En algunas partes sí todavía se usan. En Chile no hay casas de ballenas, están protegidas Desde el año por- 1986 que no se pueden por ley, cazar. Sí. ¿cierto? Por ley. Y de hecho, hace un par de años atrás también, o más quizás que un par de años, recuerdo que se decretó un santuario ballenero en nuestro país, que eso también permitió, de alguna manera, me imagino, tomar ciertas medidas para protegerla. Sí. Chile igual está un poco al debe con el tema de la protección de algunas zonas, pero ya está, se ve un avance. En términos de concientización y de políticas públicas, En de términos- fiscalización. Es que, por ejemplo, es fácil decir ya vamos a proteger esta zona, pero es el mar y no hay gente que está ahí, por ejemplo, fiscalizando. Nosotros nos ha tocado ver que en el primer parque marino que se creó en Chile, que es el Parque Marino Francisco Coloane en Magallanes, Ujú. es un parque hecho para la ballena jorobada, lobos, pingüinos, y hemos visto caza ilegal de lobos. Mira. Entonces es un parque y Espérate, ¿y a los lobos marinos los cazan para qué? ¿También para sospechamos que es para carnada porque allá hay mucha centolla, entonces bueno, el conflicto con los pescadores es complejo. Claro, no es una cacería muchas para consumo, sino que A es veces. simplemente para eliminarlo. Sí, a veces Ya. es por eso. Bueno, pero con lo que no estamos al debe es con Botica Veterinaria. Botica Veterinaria es una empresa familiar dedicada al suministro de productos veterinarios innovadores y exclusivos para el bienestar de toda la familia. Botica Veterinaria comprometida con el cuidado de tu mascota. En Botica Veterinaria, recuérdenle ustedes a su doctor, que el que le vea al perrito, al gatito, si tiene ballenas, no le pida productos de Botica Veterinaria porque todavía no han importado, pero uno nunca sabe, habrá que pedirlo. Botica Veterinaria, productos como Artrovet, Ansiovet, Skin Derm, son productos de excelente calidad que sin duda alguna van a permitir que su mascota tenga una mejor calidad de vida. Muchas gracias, Botica Veterinaria, y continuamos conversando con el doctor Frederick Toro, que nos está comentando respecto de las ballenas, cetáceos, delfines, ¿cierto? Vamos a comentar también algo quizás sobre algunas aves marinas, sobre los chungungos también, que muchas veces los podemos observar, no sé si muchas veces, menos de lo que uno quisiera en realidad, pero que se pueden observar en la zona central y en muchas otras regiones, por supuesto, del país. Frederick, tú tienes varias investigaciones desarrolladas en Punta de Choros, en la cuarta región, con estudio de delfines, con ballenas y con otras especies también. Cuéntanos, por favor, un poquitito cómo afecta el turismo que existe en la zona sobre la conservación de estas especies. Ya. Miren, el año 2010 hubo un boom de esta zona por todo un tema que salió político-social, por un tema de una termoeléctrica que se iba a construir muy cerca a la zona de Punta Choro, que Sí, está claro. la Reserva Nacional Pingüino Humboldt. Exacto. Ujú. Entonces, después de ese boom, ya político, social, ambiental, un poquito todo. O sea, boom, en el fondo que se hizo muy conocida la zona. Sí, de ¿cierto? hecho hubo una marcha masiva en Santiago para Ujú, proteger la zona. Exacto, sí es verdad, sí. Desde ese año hubo un aumento exponencial de turistas en la zona. Ajá. Y en esa zona, desde el año 87, que se ha descrito una población residente de delfines de botella, o sea que todo el año estaban ahí los delfines. Ujú. Y eran los mismos individuos, porque un delfín puede vivir 60, 70 años, así que perfectamente los que vieron el 87 nosotros los podemos ver ahora. Mira. Y la gente del turismo la gente para el turismo iba específicamente a ver cetáceos, y también llegan ballenas. Muchas especies, al menos 4 o 5 especies de ballenas llegan en esa zona. Ujú. Y Claro, y este boom de turismo, me imagino, en el verano evidentemente nuestro, ¿cierto? Donde llega y ahí está la Isla Damas Isla Damas. Sí, y Punta Choro, que son caletas de pescadores en el fondo y que no dan dar abasto para la cantidad de gente que desea ir. No sé si hay restricción de número de personas. No hay restricción del número de botes por avistamiento, pero debería existir. Sí, ¿cierto? Claro. Sí. O sea, de hecho, no sé, nada que ver, pero estoy pensando en Machu Picchu, por ejemplo, que no conozco Machu Picchu todo esto, pero ya lo conoceré, pero sí sé que una forma de proteger el entorno es regulando la cantidad de visitantes que hay por día. Sí, ¿Cierto? lo que hicieron CONAF, que CONAF tiene la facultad de ver qué hacer con la gente que va a la Isla Damas, o sea, Ujú. lo que desembarcan. Y CONAF sí puso un límite de personas para la isla, Ujú. pero para navegar no puede hacer nada CONAF, no tiene la herramienta, ¿ya? Claro, y ahí tendría que ser la Armada. La Armada, Senapesca, Claro. entonces, además,
es súper complejo porque muchos de los pescadores viven de lo que hacen todo el año, viven de lo que hacen en el verano. Por turismo. Por turismo, porque da muchos recursos a los pescadores, porque llega mucha gente. Entonces, trabar ahí, decirles no trabajen tanto, es complejo, pero hay otras formas. Y en ese sentido te preguntaba, claro, uno no puede decirle no lo hagan, tenemos que darle opciones, por supuesto, porque es el ingreso familiar para ellos. ¿Cuál es el impacto directo, el impacto negativo que hay en una primera instancia para los animales, para la biodiversidad? ¿En qué afecta que estén estos botes dando vueltas? Sí, miren, son muchos botes y obviamente primero el ruido submarino, porque son motores, son botes a motor. Ya hay dos tipos de motores, de 2 tiempos y 4 tiempos. Los de 2 tiempos son muy ruidosos y por ley no deberían estar haciendo turismo con ese tipo de motor, pero igual hay botes de 2 tiempos. Y los de 4 tiempos son menos ruidosos, siguen haciendo ruido, pero solo es permitido por ley. Y esto genera obviamente un cambio conductual y incluso hemos visto cambios de distribución. Se están yendo los delfines a otros sitios. Hemos visto cómo esta población residente, que eran cerca del 87, eran cerca de 43 individuos. Por ejemplo, el verano pasado vimos uno. Solo uno. De repente veíamos otros que llegaban, pero al parecer están abandonando el área. Y lo más probable es que ese abandono se dé porque son las personas las que están a veces más conscientes o menos conscientes del... En el fondo están agotando el recurso. Están agotando el recurso. Sí, lamentablemente. Sí. Es que hemos visto, nosotros en el estudio con delfines y ballenas hemos visto los cambios conductuales que hay. Y por ejemplo, los delfines, como a eso de las 2, 3 de la tarde, veíamos que era la hora de que descansaban. Los delfines, ese mito de que duermen con en una parte del hemisferio, sí. Es verdad. Es verdad, ya no es mito. Verdad, no es mito. Ya. Eso es lo que dice, pero es verdad. Es verdad, ya. Tienen un sueño unihemisférico, como se llama. Y tienen como, igual que nosotros, como horas para hacer cosas. ¿Ya? Entonces, como a esa hora, y el chileno por lo general siempre va después de almuerzo a hacer estos tours, entonces se llenaba mucho de botes y vimos cómo afectaba esa conducta de descanso, que era el estado de descanso. Veíamos cómo se veía afectado y cambiaba de descanso a viajar rápido y se iban, o aumentaban los tiempos de buceo para evitar el contacto. O sea, son conductas evasivas en el fondo. Sí, todo el rato conductas evasivas. Sí, que es lamentable eso. En realidad, un poco como no tenemos la conciencia de que si lo hacemos de manera sustentable y respetuosa, en el fondo, cuando tenemos un grupo de científicos que nos está dando ciertas señales, indicaciones de cómo poder interactuar de manera en una sintonía armónica, ¿cierto? Porque se podría hacer. Hay muchas partes que lo hacen, pero sin embargo se intenta al contrario, sacar el máximo provecho posible de la situación y sin pensar que eso en un par de años podría significar que estos animales pasen de largo y busquen otros lugares como para poder descansar, reproducirse, alimentarse, etcétera. Sí, lo interesante de esta zona es que estamos justo en el límite de la tercera con la cuarta región. Entonces estamos, la cuarta región está Punta de Choro y la tercera región está Chañaral de Aceituno. Son ambas dos caletas que hacen turismo. Pero en Punta de Choro hay mucho más botes, mucho más irresponsables. En el otro sitio, en Chañaral de Aceituno, mucho menos botes, más responsables. De hecho, se comunican entre ellos. Tienen un protocolo de que 3 botes máximo. Llega otro, espera, se va uno y vuelve el otro. Y esto es a resultado del trabajo entre ellos. O sea, ellos se han organizado de esa manera. Sí. O sea, tiene que ver con la voluntad de ellos. Básicamente. Mira, qué interesante. Y bueno, es que culturalmente igual son muy distintos. Punta de Choro y Chañaral de Aceituno son abismalmente distintos. Pero estando tan cerca. A media hora en auto. Imagínate. Sí, pero y se ven diferencias cuando salimos en Punta de Choros. De hecho, hemos visto los mismos animales o los mismos grupos de delfines. Se comportan abismalmente distintos en ambos sitios. Qué increíble. Oye, Nico, podremos ver una de las imágenes de YouTube donde salen unos videos relacionados con el parque... ¿Cómo se llama? El de Isla Dama, el pingüino de Humboldt. La reserva pingüino. ¿Cierto? La reserva pingüino de Humboldt, ¿la podremos ver? Porque ahí también, bueno, además de que es precioso, yo tuve la oportunidad de conocerlo, he ido solo una vez. Y claro, uno va, disfruta, ahí estamos viendo unas imágenes muy, muy bonitas. Eso es Chañaral de Aceituno. ¿Esto es Chañaral de Aceituno? Sí, es Chañaral de Aceituno, sí. Claro, estos son unos reportajes, una serie de capítulos, ¿cierto? Que se llama Chile Wild, creo, si no me equivoco. Esa es la caleta Chañaral, sí. Claro, y efectivamente entonces, claro, aquí tenemos una población básicamente
la población permanente es una población pesquera, ¿cierto? Que es de la pesca. Sí, de locos, peces y algas. Y ahí en este lugar, entonces, mira, uno puede ver... Sí, la fauna terrestre igual es súper bonita en esa zona. Sí, lamentablemente en verano, por ejemplo, esto es muy distinto a lo que estaba hablando, pero hemos visto cómo también aumenta el número de atropellos de zorros. Mira, claro, es que, claro, si todo... Todo tiene un Exacto, acá hay un círculo que a veces es más bien vicioso que virtuoso, donde esta población flotante que no está bien relacionada o habituada a interactuar, aunque hayan senderos identificados, están los guardaparques, pero hay personas que sacan cactus, que pisan las flores en el desierto, que empiezan a pasear en lugares de nidificación, por ejemplo. Sí, de hecho en Isla Damas nidifican a gaviotas y todos los veranos algunos turistas los atacan porque la gente no respeta los límites y llega y las gaviotas lo atacan. Sí, somos tan ahí que estamos viendo. Ahí está esa debe ser parte de la población de delfines residentes. Y oye, a todo esto veíamos que estaban con su aleta dorsal, ¿cierto? Que se ve muy rígida en el fondo. Sí. Y a veces no sé si ocurre lo mismo en delfines que... Bueno, la orca es un delfín, sí. ya lo aprendimos, ¿cierto? No le digamos ballena asesina, sino que es un delfín que a veces cuando está en cautividad hemos visto que esa aleta se dobla. No sé si existen varias teorías al respecto o ya se sabe realmente por qué se cae esa aleta. Sí, por estrés y por algún daño mecánico. De hecho tenemos registro de una orca, pero la aleta caudal, con esa patología, y una jorobada también, que sospechamos que fueron por redes de pesca, las lesiones, los ligamentos se lesionaron y generó esa curvatura. Pero por estrés en cautiverio sí está comprobado. Bueno, y habitualmente entonces uno también en estos animales que se encuentran en cautividad efectivamente están con la aleta, sí, ¿cierto? Porque dorsal. Un delfín al día puede moverse, no sé, 300 kilómetros. Y ahora vive en una piscina. Claro. Entonces cambia mucho. Y más allá de que tenga gran cantidad de estímulo, entrenamiento y se vincule con su entrenador, eso nunca va a ser lo suficientemente favorable o deseable como estar en vida silvestre, ¿cierto? Sí. Bueno, antes de continuar, estamos conversando con el doctor Frederick Toro, estábamos hablando de fauna cetácea, delfines de nuestro país, que ya nos vamos aprendiendo que tenemos una población bastante más rica y diversa de lo que uno a veces imagina. Vamos a dar algunas recomendaciones de Drac Pharma. Drac Pharma es un laboratorio farmacéutico veterinario con más de 70 años de historia, dedicados al cuidado y bienestar de tu mascota. En Drac Pharma van a encontrar productos de excelente calidad que están formulados no solo para su perro y para su gato. Si usted tiene una vaca, un cerdo, un caballo, también puede recurrir a Drac Pharma. Drac Pharma, confiabilidad terapéutica. Continuamos conversando con el doctor Frederick Toro y estábamos viendo cuál es el impacto que produce el turismo en las distintas regiones del país, pero parece que hay unas preguntas. Tenemos unas preguntas de unos auditores, vamos a ver si las podemos oír para poder irlos orientando. Hola, excelente el programa, educativo y muy entretenido. Ahora la pregunta. ¿Qué debo hacer si camino por la playa y encuentro una pequeña foca llena de cordeles marinos o de redes de pesca? Gracias. Algo que ocurre muy habitualmente y uno lo ve no solamente en los lobos marinos, sino que también en tortugas marinas, en aves marinas. ¿Qué hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es no intervenir, porque... No meta mano. Sí, los pinípedos, que son los lobos marinos, las focas y las morsas, porque también aquí los lobos marinos y las focas son dos cosas distintas. Pueden ser agresivos, muy agresivos. Y de hecho, en la época de la lobería, cuando cazaban lobos marinos, la gente que trabajaba en la matanza, cuando los mordían, les daba una enfermedad que es el silfinger o dedo lobero. Mira. Que podía generar hasta convulsiones, incluso la muerte. Entonces, complejo por las bacterias que tienen en la boca. Oye, es que es un buen punto. A veces uno pensaría que es algo tan evidente, pero los lobos marinos se ven tan tiernos, ¿cierto? Un poco la imagen, así como uno tiene de los delfines también, pero son animales silvestres, o sea que no están habituados al contacto directo. La primera cosa entonces, a veces aunque tenga toda la voluntad de ir a sacarle el cordel del cuello, ese animal va a tener miedo, va a tener dolor
Y lo más probable es que usted quiere intervenir, lo van a morder. Sí. Ya, primera cosa. Ya, Y segunda. Muerden fuerte. Y muerden fuerte, por experiencia. No, ya. no me ha mordido Ya. ninguno. Pero he visto imágenes de cómo queda cuando le inflama el brazo y se Además estamos hablando de animales con gran potencial de mordida, puro músculo. Que su estrategia de caza para que no se escape la presa es mordiendo. Exacto. Ya. Entonces es complejo. Y lo segundo es llamar a las autoridades respectivas, que ellos tienen los equipos y la gente preparada para que hacer en ese momento, que en este caso sería hacer una pesca. Ya puede ser la armada también, para que al menos no se haga un perímetro para que no molesten al animal. Ya, eso es importante también. Hacer claro. una pesca y los centros de rescate, también hay gente preparada que puede ir a manipular y manejar la situación. Claro, en ese sentido es fundamental. Claro, uno se imaginaría que existen ciertos protocolos establecidos, ¿no es cierto? Que una vez que se da aviso a la autoridad, ya sea marítima o al Servicio Nacional de Pesca, que tienen oficinas en todo Chile, ¿cierto? Se da aviso y ellos debiesen recurrir pronto, me imagino, ¿cierto? Sí. Lo antes posible. Sí, lo complicado en Chile es que los fines de semana es más complejo, pero están los centros de rescate, también está AMEBEFAS, que ahí también tienen grupos de rescate, y están los centros de rescate, como les comentaba, como ñamcu, y ellos también tienen la expertise y los instrumentos, porque no es llegar y ponerse encima del animal. Hay escudos, claro. un traje. Exacto, y además que uno no debiese ir a improvisar en ese tipo de situaciones, por eso hay protocolos y hay personas que están especialmente capacitadas para esto, que se han formado como para poder hacer rescate de fauna marina, y luego me imagino lo derivarán a un centro de rehabilitación en el caso que sea necesario para hacer el procedimiento médico que corresponda, ¿cierto? Sí, por lo general se ha visto, en Chile no es tan común todavía que tanta prevalencia de esto en estos enmayamientos, pero en algunos sitios se hace, buscan las colonias, capturan el ejemplar que está con la red y se corta y se deja libre, al menos que tenga una herida muy profunda, que pueda comprometer algún vaso, porque por lo general el cuello, la yugular, ahí puede generar algún... Claro, cuando problema. Pasan nadando y intentan escapar, me imagino, Sí, es ¿cierto? que a algunos lo que les pasa es que lo ocurre cuando son juveniles, Ajá. que los juveniles son más inexpertos, buscan más sitios sin los machos adultos, entonces los desplazan, entonces van a sitios muy antropizados, que es más fácil, no sé, las caletas. Entonces cuando son juveniles se les queda enredado y empiezan a crecer, y eso empieza a generarle la lesión. No, bueno, súper doloroso, terrible, que pueden llegar a causar la muerte, evidentemente. ¿Tenemos otra pregunta, Nico? Parece que sí, ¿cierto? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula. Primero los quería felicitar por el programa, súper entretenido, Gracias, muy educativo, Paula. lo escuchamos siempre con mis niños. Así que muchas felicitaciones. Muchas y les gracias. quería hacer una pregunta. Muchas veces cuando hay derrames de petróleo, la fauna marina llega a la costa, a las orillas de las playas, todos manchados de petróleo, no sé, pingüinos o las mismas aves. Mi pregunta es, ¿qué hacer en el caso de que nos encontremos con uno de estos animales? ¿Cómo se limpian? ¿A quién hay que llamar? ¿A quién acudimos? Así que, bueno, eso. Los felicito una vez más y muchas gracias. Muchas gracias, sí. Lamentablemente muchas veces tenemos que lamentar este tipo de accidentes. No sé cómo se llaman. Derrame de petróleo, sí. Claro, pero estos son accidentes, ¿cierto? Masivos, que no solamente para las aves, sino que mamíferos, anfibios, reptiles, todo lo que... Invertebrados marinos. Todo ser vivo que haya en ese lugar va a ser afectado, en este caso por estos hidrocarburos, ¿cierto? Y... claro, y cuando la gente ve animales lesionados, la primera motivación es intentar ayudar, ¿cierto? Y ojo, lo que decíamos antes también, la gente va y se quiere sacar fotos, selfies, subir a las redes sociales, pero lo primero es avisar. Sí. Ya, avisamos en este caso a Serna Pesca nuevamente. Serna Pesca, ya. Igual aquí pasa algo súper complejo, no es culpa de Serna Pesca, parte de la ley chilena, porque dentro de todo el grupo de las aves marinas, solo el pingüino es parte de Serna Pesca. El resto de especies de aves marinas corresponde al SAC. Perfecto. Entonces, cuando pasan estos eventos, no discrimina pingüino y... No, seleccionan todo. O sea, en el fondo tendrían que llegar, igual hay que llamar a toda la autoridad. Sí, entonces hay ahí que tienen que tener ojo, porque si hay cormoranes, pelícanos, hay que llamar al Gaviotas, SAC. perfecto. Servicio Agrícola Ganadero, entonces SAG, ya. Y pingüinos, Serna Pesca. Y Serna si Pesca. Nutrias, si hay lobos, Serna Pesca. Perfecto. Nutrias hay acá en la costa, zona central, ¿cierto? Sí, tenemos una especie de nutria en la zona central. Ajá. Ya, ¿y qué más hacemos, además de llamar? Bueno, eso es complejo. Quizás mientras tanto,
¿Qué debiésemos hacer mientras tanto? A lo mejor entre que llamamos por teléfono, llega, la gente se empieza a acumular, quieren sacar fotos, uno debiese intentar como cercar quizás. Sí, hacer un perímetro nuevamente, y el tema es que todos los animales, los vertebrados que tienen este empeoramiento, pierden la capacidad de termorregular. Pero ya. Y como todos nos hemos bañado en el mar alguna vez, perdemos mucha calor, entonces ellos pierden extremadamente mucha calor, son pequeños, entonces pierden mucha energía. Entonces lo primero que hay que hacer, bueno, antes ver si se intoxicaron también, pero intentar sacar el petróleo. Ya para esto se puede usar diferentes productos hogareños, no sé si puedo dar las marcas. Hay una que empieza con da y termina con own, ¿o no? Sí, eso. Es que parece, perdón, decimos la marca porque parece que es como... Es que es lo mejor. Sale en los protocolos, de hecho, Sí, yo creo que es cierto. se recomienda eso porque Sí. es muy bueno para sacar grasa. Exacto. Todo esto hidrocarburos es grasa pegada al... Lo vamos a llamar para que nos auspicien. Sí. Entonces es súper importante eso, y después llevarlo obviamente a un centro de rescate, o hacer eso en un centro de rescate lo más rápido posible, y mantener las condiciones ambientales óptimas. Eso es Bueno, ese es un buen punto, ¿cierto? Claro, sabemos, si tenemos un animal que está empetrolado, sabemos que sí o sí está perdiendo mucho calor, y por lo tanto eso afecta el metabolismo y puede terminar con la vida de ese animal. Es que el metabolismo en la especie marina es muy alto, entonces si pierde su control de temperatura va a acelerar mucho más y puede generar la muerte incluso. Sí, ya. La verdad es que uno quisiese ayudar, pero antes de ayudar hay que informarse. Eso es fundamental. Aquí no juzgamos intenciones, pero... Exacto. A veces es que pasa... Mira, lo conversamos hace un par de semanas atrás cuando hablábamos de los desastres naturales. Uno muchas veces intenta ayudar, de nuevo, tiene la motivación, la intención y la empatía para ayudar, pero muchas veces esa ayuda termina siendo un estorbo, ¿cierto? Y la gente que intenta ayudar termina lesionada. Entonces al final los rescatistas tienen que ayudar a la víctima y al voluntario. Entonces sí, es fundamental tener conciencia de eso. Ahora, antes de pasar al último tema, que ya nos quedan solo 10 minutitos para que se nos acabe el programa, vamos a darle un buen consejo a todos los que conviven con perros. Si le quieren dar una buena alimentación, Bill-Jack. Bill-Jack alimentando generaciones con nutrición excepcional por 75 años, perfectamente preparado desde nuestra familia a la tuya. Bill-Jack formulado para atender las necesidades nutricionales de su perro con un sabor a pollo fresco que les encanta. Y no se olviden, Bill-Jack no solamente el alimento para que coma cierto, en el almuerzo y en la comida, sino que también va a encontrar una gran variedad de premios o snacks que siempre son sumamente recomendables para hacerle un cariñito cuando estén trabajando obediencia, por ejemplo. Bill-Jack es una excelente opción. Muchas gracias, Bill-Jack. Y continuamos conversando con el doctor Frederick Toro, y le quería hacer ahora una pregunta. Yo sé que él muchas veces le toca viajar por distintas zonas de nuestro país haciendo investigación respecto de causas de varamientos de ballenas y o de cetáceos en general. O solo ballenas, aves, todo, ¿cierto? Chungu, ya lo que se vare, sí. Lo que se vare le toca muchas veces ir a investigar como primera mecanismo de respuesta a estas situaciones. Primero, por favor, cuéntanos qué es una varación, ¿se dice? Varamiento. ¿Qué es un varamiento? Es cuando, bueno, es que hay también varamientos naturales, pero el que trabajo específicamente es cuando un animal llega a la costa y no tiene, bajo sus medios, sus condiciones físicas, no puede volver al mar. Ajá. Pero también es cuando llega a la costa un animal muerto. Y por lo tanto podemos hablar de varamiento en ballenas, en delfines, en tortugas, ¿cierto? En estrellas de mar, en peces, en moluscos. Cualquier especie, cualquier especie, perfecto. Que no tenga la capacidad, que llegue a la orilla o esté muerto o no tenga la capacidad de volver al mar por sí solo. Y al respecto entonces de esta conducta de varamiento, existen varios mitos. Por ejemplo, no sé, se me ocurre alguno que dice que muchas veces ellos, cuando ya sienten que están muy enfermos, pensando en las ballenas, ¿cierto? Y van a morir, se van a morir a la playa y se alejan de su familia y se van a morir a la playa. ¿Eso es verdad? En algunas especies sí puede ocurrir eso. ¿En cuáles especies se sabe que eso podría ocurrir? Se ha visto en algunas especies de delfines que son muy matriarcales, que son las hembras, las líderes, ¿ya? La hembra más vieja, de hecho. Ajá. Como las orcas. Perfecto. Los calderones. Y hay una especie que se llama falsa orca. Ya.
que por ejemplo la hembra líder se pierde y llega y vara, pero eso también genera que todo el grupo la siga y varen en masa, esos paramentos masivos. Es extraño desde el punto de vista evolutivo esa conducta, porque en el fondo uno podría considerar que este animal lo que quiere hacer es salvar al grupo y por eso se está alejando para no dirigirlos a zonas de peligro, por ejemplo, pero sin embargo el resto del grupo no lo entiende. Sí, es que eso es súper interpretativo, porque algunos postulan que no es que se perdieron todos, sino que están acompañándola. Bueno, se ha visto varamientos que los ejemplares enfermos alrededor, tiene muchos individuos alrededor de ellos como escoltas. No, es muy interpretativo, mira, pero puede ser. Es que estos animales conductualmente son muy complejos. Súper evolucionados, claro. Oye, y por ejemplo, cuando uno escucha que a veces cuando existe mucho tráfico marítimo, utilización de sondas o de radares que pudiesen también de alguna manera facilitar o favorecer que estos animales que se ubican por eco, ¿cierto? Por sonares, se puedan varar, ¿eso también es verdad? Sí. Aquí de nuevo la separación de los grupos, los odontocetos, los que tienen dientes, ellos usan la ecolocalización. Todo ese grupo usan, desde el cachalote a los delfines, marsopas, usan. Y exactamente, ellos básicamente ven con el oído, con este eco que generan. Como los murciélagos, por ejemplo. Sí, igual que los murciélagos. ¿Ya? Y obviamente que el ruido ambiental afecta, y el ruido de las embarcaciones y las grandes embarcaciones es más fuerte que incluso que no se está al lado de un concierto de rock, al lado del parlante, es más fuerte que eso. Claro, y es imposible comunicarse entonces. Sí, puede dejar incluso daño. Entonces sí, y en los misticetos, las ballenas, los con barbas también genera mucho daño, porque ellos también son muy acústicos, para comunicarse entre ellos especialmente, porque así se reproducen, hay vocalizaciones, entonces también es súper complejo. Y sí, imagínense que está un animal buceando, buscando alimento, y suena algo, no sé, una explosión, un radar, lo que sea, se asustan, igual que lo pasaría cualquiera, y suben muy rápido a la superficie, y eso genera un cambio en los nutrientes del cuerpo, lo mismo que pasa por el buceo, el mal del buceo. Exacto, claro. Y esa ida a la superficie muy rápido genera que varen. Perfecto. Oye, ¿y qué hacen ustedes con estos animales una vez que varan? Ustedes hacen, necropsias, que no vamos a mostrar ninguna imagen porque no son precisamente, ¿cierto? No son muy bonitas, pero que científicamente son súper relevantes porque entregan mucha información. Sí, mira, lamentablemente, o no sé si es lamentable, pero en Chile pasa algo súper interesante, que varan muy poco vivos. Entonces nos ha tocado muchas veces, un par de veces hemos visto vivos y que se logran rescatar los animales. La mayoría varan animales muertos. Y comparado con otras partes del mundo, como por ejemplo el mar Mediterráneo, en Chile los animales, desde el punto de vista de enfermedades, no tienen muchas enfermedades propias de ellos. Pero el tema es que en Chile la mayoría muere por causas humanas. Desde choque de embarcación, redes de pesca, explosiones. Hemos visto un par de ejemplos con delfines en el norte, que los pescadores artesanales usan explosivos para espantar a los lobos, y eso genera también obviamente mortandad de lobos y también de delfines. Bueno, ahora que por supuesto todo ese tipo de medidas está absolutamente prohibida, ¿cierto? Sí, pero se hace igual. Claro, se hace y hay que prestar atención, evidentemente. Ahí esto es un llamado y una invitación más bien a todos quienes están interesados en la conservación de la flora y fauna nativa y endémica de nuestro país, que cuando son testigos de este tipo de actividades irregulares tienen que hacer la denuncia correspondiente a las autoridades para que tomen las medidas del caso, porque generan impacto sumamente negativo en lo inmediato y también a largo plazo. Así que sí, ojo con eso. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo otras imágenes de parques naturales. Sí, esto es Patagonia, creo. Sí, claro. Es el fuego. Sí, nosotros en nuestro país tenemos una flora y fauna que es bastante más rica a veces de lo que uno siempre tiende a pensar en los trópicos, pensamos en los guacamayos, en los monos, gorilas, etcétera, pero no conocemos lo suficiente lo que tenemos en nuestro país, que es una biodiversidad bien única también, a propósito de las características de nuestro entorno. Sí, un dato, en Chile somos el segundo país con más cetáceos en el mundo. O sea, imagínense, el segundo país, un país que es de este porte, ¿cierto? Un país pequeñísimo y que tiene una tremenda riqueza o biodiversidad de cetáceos. O sea, me imagino que por lo tanto vienen muchas personas a estudiar cetáceos a nuestro país. Sí, de hecho tenemos una especie de delfín endémico, que es el delfín chileno,
vive solo en Chile. ¿Y está ubicado en qué Desde región? el sur de la quinta región hasta Magallanes se puede ver. Mira. Desde San Antonio hay registro a veces del delfín chileno. Oye, mira, antes que se nos acabe el tiempo, ¿qué te parece si nos compartes para alguien que desee ir a avistar respetuosamente mamíferos marinos? ¿Cuáles podrían ser algunas localidades que son recomendables? Sí, mira, en el norte está la zona de Mejillones. De hecho, hay una ONG allá, CIFAMAC, que trabaja, un centro que trabaja especializado en cetáceos y que hacen turismo también. Ya, ahí está Juan y Anita Cigarra, que trabajan muy bien en temas de cetáceos y también hacen turismo y se ve. Y ahí en una de las zonas que todo el año han visto, el año pasado han visto ballenas, por ejemplo. Está la zona de Chanal de Aceituno, que ya hablamos, la zona de Punta Choros. En su cuarta región. Sí, acá estamos haciendo una investigación en Quintero y siempre navegamos y encontramos siempre de repente delfines, ballenas, hasta cachalote hemos visto. Imagínate. Sí, interesantísimo. Después está Caleta Chome, que ahí está la gente de Soplo a la Vista, una colega, Camila Calderón, trabajando con avistamiento y allá se ve ballena 6. ¿Eso en qué región es? Por Concepción, Caleta Chome. Ya, región del Biobío. Sí, después vamos a Chiloé, a lo largo de todo Chiloé, en los canales se pueden ver delfín austral, delfín chileno, ballenas, huillín, que es otra especie de nutria, lobos. Después Aysén también, es más caro y más difícil el acceso, pero también está lleno de delfín chileno, oscuro, austral, nariz de botella y el estrecho Magallanes también. O sea, no hay motivo, no hay justificación si ustedes, todos los que desean animalizarse, quieren conocer y observar estas maravillas de la naturaleza a lo largo de todo Chile, van a encontrar, aquí lo más importante, van a encontrar no solamente lugares donde pueden ir a hacer avistamiento, sino que también van a encontrar personas u organizaciones que están organizados, ¿cierto?, para acompañar en un turismo respetuoso. Eso es súper importante, ojalá no ir e intervenir de manera absolutamente autónoma, ¿cierto? Ahí hay que tratar de ser bien respetuoso, hacerse asesorar por quien sabe, como nuestro invitado del día de hoy, las organizaciones que nombró, busquen ahí en redes sociales, en internet, para que intentemos, dentro de lo posible, poder ser un ejemplo a nivel latinoamericano, ¿cierto?, en temas de conservación. Queremos agradecer, por supuesto, la visita del doctor Frederick Toro, representante de la ONG Pantalaza, docente de Medicina Veterinaria de la Universidad Santo Tomás. Recuerden ustedes que pueden observar este capítulo y todos los anteriores y todos los programas de Vol Radio a través de redes sociales y nos vemos para un próximo capítulo la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden, animalícense junto a nosotros. Chao. Son los animales, entonces este es tu programa. Animalízate con nosotros y conversemos cada semana sobre perros, gatos, peces, hurones, animales exóticos y muchos más. Empodera tus sentidos, empodera tu pasión por los animales. Siempre en Vol Radio. Las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Vol Radio. Botica Veterinaria, empresa familiar comprometida con el cuidado de tus mascotas. En Botica Veterinaria nos dedicamos al suministro de productos veterinarios innovadores y exclusivos para el bienestar de toda la familia. Botica Veterinaria, al cuidado de tu mascota. Drag Pharma, laboratorio farmacéutico veterinario con más de 70 años de historia dedicados al cuidado y bienestar de tus mascotas, entregando productos de excelencia para una vida saludable y prolongada. Drag Pharma, confiabilidad terapéutica desde 1950. Por eso Rosen ha creado Petits. Encuéntralas en tiendas Rosen y rosen.cl. Rosen Petits. Ellos también sueñan. Bill Jack es formulado para atender las necesidades nutricionales de su perro, con un sabor a pollo fresco que les encanta. Bill Jack, alimentando generaciones con nutrición excepcional por 75 años. Síguenos en Instagram como Bill Jack_Chile. Bill Jack, perfectamente preparado de nuestra familia a la tuya. En
bolradio.cl. Puedes escuchar y ver nuestra señal online. En bolradio.cl. Puedes escuchar y ver nuestra señal online. En bolradio.cl. Recarga energías, llena tu copa y acompáñanos. Eres parte de After Office por Vol Radio. Empodera tu mejor panorama en Vol Radio.